¿Cuál es la experiencia más aterradora por la que has pasado? Ser testigo de la sobredosis de mi única progenitora. Tenía 10 u 11 años. Aunque fue hace muchos años, recuerdo exactamente cómo sucedió. Era una noche normal, ella estaba en su habitación como siempre con su novio. Yo estaba esperando que saliera y viera la televisión conmigo. Era de noche. De repente escuché un golpe muy fuerte y su novio empezó a gritar. Estaba aterrorizado y traté de entrar a su habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave. Estaba asustado, así que me escondí en el sofá. Unos segundos después, el novio salió corriendo hablando por teléfono. Empezó a sacar cosas de la casa, tirando cosas por todos lados, haciendo un camino hacia la puerta. Le preguntaba una y otra vez qué pasaba y él me seguía ignorando. Empecé a molestarme porque no me dejaba verla. Corrí hacia su habitación y la puerta estaba abierta. Allí estaba ella, tirada en el suelo con los ojos completamente en blanco. Me quedé allí en shock, mirándola. Pensé que estaba sin vida. Unos momentos después escuché la ambulancia afuera y el novio me levantó y me puso en el sofá mientras veía cómo la ambulancia se la llevaba en una camilla. Estaba tan confundido y asustado que estaba llorando y mirando por la ventana mientras se la llevaban. Poco después mis vecinos vinieron y me quedé en su casa por un tiempo hasta que mi madre se recuperó. Nadie me explicaba lo que había pasado. Estuve aterrorizado durante semanas y no podía dormir. Luego, un día, ella me llamó. Pensé que había muerto. Unos meses después mi abuela me dijo que había tenido una sobredosis de drogas. Nunca seré el mismo después de eso y estoy muy agradecido de que esté bien. Una amiga de mi novia compartía su piso con una compañera de estudios, llamémosla Miley. Miley conoció a un chico en Tinder que al principio parecía muy agradable, pero vivía al otro lado del país. Después de meses, decidieron conocerse en persona. Él viajó con una maleta que llevaba a todas partes. Ella se sentía bastante incómoda en su presencia, pero decidió terminar la cita. Al final, le confesó sus sentimientos y le dijo que no creía que esto fuera a funcionar. Él le agradeció su honestidad y decidió regresar a casa. Cuando llegó de vuelta a su piso, él le envió un mensaje diciéndole que la salida de su tren había sido cancelada y preguntándole si podía quedarse a dormir en su casa. Al principio, ella se negó, pero se sintió bastante mal porque él había viajado tan lejos solo para ser rechazado, así que accedió. Le ofreció el sofá y cerró la puerta de su cuarto con llave. Más tarde, ella dijo que había algo fuera de lo normal en su presencia. En lo profundo de la noche, notó que el picaporte de la puerta se movía. Le envió un mensaje a su compañera de piso diciendo que el tipo estaba tratando de entrar en la habitación. Su compañera llamó a la policía, que le aconsejó que le dijera a Miley que mantuviera las puertas cerradas el mayor tiempo posible. Ella no quería despertar sus sospechas y le preguntó qué estaba tratando de hacer. Él dijo que solo quería pedirle una manta y que por favor abriera la puerta. Unos minutos horribles después, la policía irrumpió en la puerta y lo arrestó, liberándola de la habitación. Un oficial le dijo a Miley, no entres en la sala de estar, por el amor de Dios, pero, por supuesto, por curiosidad y adrenalina, lo hizo de todos modos. El tipo había cubierto el suelo con una lámina de plástico y preparado varios malditos cuchillos. Fin de la historia. Miley tiene problemas de confianza y necesita un terapeuta. Esto me dio escalofríos. Hace unos años, estaba interesado en la aviación y tratando de obtener mi certificación privada, parte de la cual requiere una cantidad de vuelos de travesía. Estos vuelos deben durar al menos 30 minutos en cada dirección. Olvidé los números exactos en millas náuticas, pero siendo el estudiante hiperimplicado que era, no había planeado que mi primer vuelo fuera de noche. Fue mayormente encantador en el camino allí con el sol poniéndose y el clima muy tranquilo. Dimos la vuelta justo cuando el sol se estaba poniendo, por lo que se oscureció bastante rápido después, lo cual no debería haber sido un problema porque mi CFI, instructor de vuelo certificado, estaba entrenado en manejar el tablero de instrumentos del avión y era una noche relativamente clara. A mitad del vuelo, mi CFI me pone unas gafas que están destinadas a forzarte a volar solo con instrumentos, es decir, no podía ver fuera del avión. Así que no supe qué pasó primero o de dónde vino, pero de repente, y de manera bastante inusual, mi CFI toma los controles y me dice que mire por la ventana. Yo obedecí, esperando ver fuegos artificiales, ya que pensaba que eso era lo que era. Sin embargo, al mirar por la ventana, no vi fuegos artificiales. Lo que sea, era una luz parpadeante que se dirigía hacia nuestro avión y rápidamente. Debió de haber tenido tanto movimiento hacia adelante como lateral para acercarse a nosotros de la manera en que lo hizo, pero seguía acercándose más y más hasta que estuvo quizás a la longitud de un brazo de la ala del lado de donde venía y luego se desvaneció. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué era o por qué sucedió, pero sé que no fui el único que lo vio porque mi CFI y yo hablamos sobre ello en nuestro informe posterior al vuelo.
Definitivamente pensé que el avión estaba a punto de ser chocado por algo y que tendríamos que hacer un aterrizaje de emergencia o algo peor. Dos de ellos se destacan como los más aterradores para mí. Hace unos 10 a 12 años, esto sucedió varias veces, vivía con mis padres y alguien intentó entrar por nuestra puerta principal. Mi papá estaba en la sala viendo televisión y escuchaba ruidos como si alguien estuviera subiendo los escalones de la entrada y tratando de abrir la puerta con reja. Afortunadamente, manteníamos tanto la puerta con la reja como la puerta principal cerradas con llave. Una vez, miró por la ventana y vio a alguien corriendo. Mientras esto sucedía, yo estaba en mi habitación y escuchaba a alguien caminando por el patio. El sonido de botas de trabajo pesadas en un patio con piso de madera es inconfundible. La casa solo está cercada en 3 lados porque tiene un largo camino de entrada que se extiende hacia el patio trasero y termina en un garaje separado. La ventana en la habitación está justo sobre el patio. El segundo fue mi nivel de azúcar en la sangre bajando demasiado. En ese momento, trabajaba en el área de autoservicio de una tienda y el compañero de trabajo que se suponía que debía llegar a tiempo para que yo pudiera tener mi almuerzo, llamó diciendo que estaba enfermo. La supervisora dijo que no tenía a nadie más que pudiera cubrir mi almuerzo, pero vería qué podía hacer. Trabajé 7 horas y 15 minutos de un turno de 8 horas antes de que pudiera tomar mi almuerzo. Soy diabética. Me tomó 10 tabletas de glucosa, esas que son azúcar puro y elevan el nivel de azúcar en la sangre, una barra de proteínas y un almuerzo grande para que mi glucosa en sangre volviera a 70. El rango normal es entre 70 y 100. Estaba temblando, mareada, aturdida, sudando y sentía que iba a desmayarme. Sabía que si me desmayaba, había una buena posibilidad de que muriera allí mismo en el trabajo. Ya era a tiempo parcial, así que, cuando esto sucedió, seguí el consejo de mi médico y reduje mis horas para no trabajar lo suficiente como para necesitar descansos para almorzar. Perder a mi hermano menor por cáncer. Tuvimos la suerte de poder llevarlo a casa para que descansara en paz allí. Mi madre, mi hermano mayor y yo actuamos como enfermeros de cuidados paliativos, trabajando en turnos para mantener a mi hermano menor cómodo. Mi madre es enfermera, así que eso ayudó mucho. Pero presenciar las convulsiones increíblemente violentas, tener cortes de energía inesperados y tener que correr para conectar tanques de oxígeno puro para evitar que mi hermano se asfixiara, fue aterrador. Leerle, y que de repente abriera la boca muy grande y jadease como si estuviera tomando su último aliento, con el interior de su boca completamente rojo y su piel fantasmagóricamente blanca. Recuerdo gritarle a mi madre, en absoluto terror, y al final perderlo. Cuando falleció y su cuerpo comenzó a pasar por el rigor mortis casi instantáneamente. Nunca había estado expuesto a la muerte antes de eso, así que fue aterrador. Lo que más me atormenta es el embalsamamiento, obligatorio debido a la tasa de descomposición por el cáncer. Todavía tengo pesadillas. Mi hermano perdió la vida siendo un niño, y fue un recordatorio horrible de que a la muerte no le importa si eres un niño o no. Cuando tenía 11 años, mi vecino estaba usando una excavadora para limpiar parte del área boscosa en su propiedad. Para ponerlo en contexto, vivíamos en una zona muy rural, aunque las líneas de propiedad se tocaban en la parte trasera de la propiedad, habría tomado 20 minutos caminar desde nuestra entrada hasta la suya. En esta área boscosa, donde nuestros vecinos generalmente nos decían que podíamos jugar, había construido y limpiado un pequeño escondite en un hueco en el suelo rodeado por un gran tocón, la parte del tronco de un árbol talado cerca del suelo que queda unido a la raíz y algunos árboles caídos. El día de la excavación, estaba viendo desde el borde del área boscosa cuando de repente tuve la idea más estúpida de mi vida. ¿No sería mucho más fácil ver desde el escondite? Así que caminé y me metí mientras mi vecino miraba en otra dirección. Observé desde un gran agujero mientras él desaparecía detrás del gran tocón que formaba la mayor parte de la pared de mi escondite. Espera, ¿por qué no apareció en el otro lado? El tocón empezó a moverse hacia mí a lo que parecía velocidad de la luz. Para mi horror, mis pies fueron atrapados inmediatamente debajo del barro amontonado en las raíces. Caí de espaldas, gritando. Nadie iba a oírme mientras la excavadora estuviera funcionando. Grité e intenté agitar los arbustos a mi alrededor para captar la atención de mi vecino, pero no lo notó. El tocón se deslizaba cada vez más arriba de mi pierna, a veces deteniéndose mientras la excavadora se reposicionaba, pero siempre reanudaba su movimiento aterrador. No pudo haber tomado tanto tiempo, pero se sintió como horas. Sabía que iba a morir. Moriría enterrado bajo tierra y escombros y nadie sabría qué me pasó. Cuando el tocón llegó a mi cintura, ocurrió un milagro. Dejó de moverse. La excavadora se apagó y de repente pude escuchar mis propios gritos. Todos los demás también, ya que mi vecino corrió hacia mí, mis hermanas y mi mamá salieron corriendo de nuestra casa, y por alguna razón mi perro Cookie me estaba lamiendo la cara.
3 horas, 20 bomberos voluntarios, 2 quijadas de la vida y una ambulancia después, descubrí por qué estaba vivo. Mi pequeña Schnauzer Cookie, la heroína que era, había venido a salvarme. Estoy llorando solo al escribir esto. Supongo que escuchó mis gritos o ya estaba cerca o algo, pero saltó sobre el tocón y se enfrentó a la excavadora, ladrándole como si fuera un puma que estaba listo para comerme. Por supuesto, mi vecino no quería lastimarla, así que apagó la máquina y finalmente me escuchó gritar pidiendo ayuda. Mis heridas no resultaron ser tan graves, o al menos considerando lo que sucedió. Pierna rota en un par de lugares, varias cirugías, y en silla de ruedas por unos meses. Cookie y yo aparecimos en la primera página de todos los periódicos del condado, y 2 compañías de alimentos para mascotas le otorgaron un suministro de comida para perros por un año. Mi dulce cachorrita ya no está con nosotros, pero siempre será la mejor perra que podría haber tenido. Te extraño, niña, y gracias. Sufrí de una enfermedad sin nombre durante años. Cuando me enfermaba, orinaba rojo y me sentía violentamente mal. No me preocupaba mucho porque me dijeron que superaría el problema, nefritis infantil. Así que imagina mi sorpresa cuando cumplí 19 años y me sentía terrible, como si fuera a morir. Fui al consultorio del médico general y habían cerrado temprano para una fiesta de Navidad, pero los obligué a abrir la puerta para atenderme. El médico dijo, necesitamos una ambulancia ahora, y me llevaron a la ambulancia y de ahí a urgencias. Mientras estaba allí, me sacaron sangre y descubrieron que estaba sufriendo de hipercalemia, demasiado potasio en la sangre, lo que estaba haciendo que mi ritmo cardíaco llegara a los 200. Estaba al borde de un derrame cerebral o un ataque al corazón. Me ingresaron en el hospital y me pusieron de inmediato medicamentos para bajar los niveles y que no perdiera la vida. Pensé, esto es todo, así es como voy a morir, no haciendo algo heroico o impresionante, sino en una cama de hospital solo, sintiéndome pésimo y deseando nada más que la compañía de mi mamá y papá, y honestamente, estaba muerto de miedo y no podía dejar de llorar. Aparentemente después de eso me pusieron en coma inducido y me llenaron de más medicamentos y me hicieron una diálisis de emergencia. Mis riñones habían fallado y me estaba muriendo de envenenamiento de sangre. Cuando desperté, había pasado mi cumpleaños, y fue aproximadamente 2 semanas después. Tenía una máquina de diálisis conectada a una línea en el pecho y una enfermera de diálisis tratando de mantenerme tranquilo, pero me estaba ahogando, así que terminé sacándome el ventilador de la boca y con él salió un tubo largo. Comencé a toser violentamente y casi vomité, pero no había nada que expulsar, así que solo tuve arcadas secas y me desgarré muchos músculos. Más tarde me dijeron que mis riñones habían fallado, que era afortunado de estar vivo y doblemente afortunado de no haber tenido un coágulo y sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. Estaba tan débil como un recién nacido y apenas podía levantar los brazos después de un rato y permanecí en el hospital durante 3 meses, recibiendo rehabilitación porque no podía hablar ni caminar adecuadamente. Después de 6 meses, básicamente volví a ser yo, solo que luchando con esta nueva condición que había arruinado mi vida y mis planes. Me atrapó un deslizamiento de rocas y caí de un acantilado mientras hacía senderismo. Era principios de primavera, las cosas empezaban a derretirse, estábamos caminando por una cresta y buscando una manera de bajar por el costado, tal vez una pendiente empinada de rocas sueltas, hacia un arroyo a unos 150 metros abajo. Yo iba a la cabeza, descendiendo en ángulo, las rocas se salieron de debajo de mis pies y caí hacia atrás sobre mi trasero. De repente, toda la pendiente a mi alrededor comenzó a moverse en masa, como una isla de rocas rotas con yo sentado en el medio. Deslicé colina abajo, rebotando contra cosas e intentando detenerme, pero sin suerte, solo aumentando la velocidad. Al final, la colina caía a un acantilado de 12 metros, y fui lanzado con el deslizamiento. Aterricé en un montón de escombros y cosas sueltas que habían caído anteriormente, incluida mucha nieve suelta, que en su mayoría absorbió la energía. Estaba mayormente bien, embarrado, con muchos rasguños y moretones, un hombro dislocado y el coxis roto, pero pude salir caminando. Mi único recuerdo es estar en el aire, el tiempo detenido, y mirar a mi izquierda a una roca del tamaño de una estufa también suspendida en el aire, a unos 2 metros de distancia. Cualquier roca de buen tamaño me habría matado. Crecí pensando que mi casa estaba embrujada. Pasaban cosas raras todo el tiempo. Entraba en habitaciones y las luces se encendían. Iba a la cocina en medio de la noche y los armarios estaban abiertos. Escuchaba pasos en el piso de arriba cuando estaba solo en casa. Sentía que el fantasma se sentaba en la cama mientras intentaba dormir, ya sabes, cosas típicas de una casa embrujada que asustarían a cualquier niño. Luego, tuve un acosador que empezó a comportarse de manera extraña cuando estaba en mi adolescencia tardía. Resulta que era mucho peor de lo que podría haber imaginado.
El acosador era en realidad un mirón que me había estado observando desde que tenía, posiblemente, tan solo 7 años. Resulta que no había ningún fantasma y la casa no estaba embrujada. El psicópata estaba entrando cuando estaba solo en casa y me estaba asustando. A medida que fui creciendo, se volvió más audaz. Entraba por la noche cuando mis padres estaban en casa e incluso se sentaba en mi cama mientras intentaba dormir. Estoy bastante seguro de que encontró donde mi madre guardaba la llave de repuesto y simplemente hizo una copia. Nunca atraparon al tipo, la policía dijo que era solo un chico de secundaria haciendo bromas. He recibido mucha terapia. Bueno, en realidad tengo 2 experiencias. La primera sucedió cuando tenía 10 años. Estaba en Inglaterra en un campamento de verano. Una tarde, mis amigos y yo estábamos caminando desde el almuerzo hasta nuestras habitaciones cuando decidimos tomar un camino diferente a través de una especie de bosque. Nos perdimos allí y seguimos caminando durante unas 8 horas hasta que oscureció. Algunos de los niños intentaron trepar árboles para buscar luces de casas, pero no pudieron, los pinos tenían casi 12 metros de altura. Finalmente, no sé cómo, encontramos un camino de tierra que nos llevó a una carretera donde pedimos ayuda a un hombre que estaba allí. La segunda sucedió cuando tenía 15 años. Estaba en un avión viajando de Bogotá, Colombia, a Nueva York. Cuando el avión estaba sobre Cuba, comenzó a dar vueltas sin ninguna explicación. La tripulación se reía de todo, como si estuvieran drogados. Todos eran de Estados Unidos, así que hablaban en inglés entre ellos y no entendía de qué estaban hablando. Finalmente, cuando llegamos a Estados Unidos, estaba lloviendo y literalmente sentí como el avión caía, no descendía lentamente, la gente gritaba, no estoy exagerando. Llegué a salvo a Nueva York, como si nada hubiera pasado. Además de aterrador, fue una situación extraña. Una mañana, a pocos días de la víspera de Navidad, los síntomas similares a los de la gripe de mi hijo mayor, tenía 4 años en ese momento, se volvieron aterradores. Estábamos relajándonos viendo televisión ya que él no se sentía bien y tuve la suerte de que mi esposa reconociera las señales de advertencia, su estómago se hundía y se extendía con cada respiración. Nos dimos cuenta de que tenía dificultades para respirar. Llamamos al 911 y nos dijeron que mientras esperábamos a los paramédicos, lo sacáramos al aire frío sin chaqueta, ya que eso podría ayudar a su congestión de alguna manera. Mi esposa estaba en el teléfono y yo estaba de pie en la entrada de la casa sosteniendo a mi pequeño y él ya estaba jadeando, su rostro empezaba a tomar un tono azulado, y todo lo que podía hacer era sostenerlo y decirle que estaba bien y que todo iba a salir bien y que respirara profundo, mientras me sentía tan impotente y pequeño. Todo lo que podía hacer era sostenerlo y calmarlo, esperar y no perder la compostura por él. Los bomberos llegaron primero y corrieron por nuestro jardín con oxígeno. Lo animaron y le dijeron lo valiente que era y que todo iba a estar bien. Mi esposa se fue en la ambulancia con él mientras le administraban oxígeno, y se marcharon porque teníamos a nuestro segundo hijo, que era un bebé en ese momento. Llamé a mi papá para que viniera a cuidarlo y él llegó en un instante y condujo hasta el hospital. Todo el tiempo, sin saber por lo que estaba pasando mi hijo o si estaba bien. Cuando llegué, él estaba bien, unos esteroides hicieron efecto y después de pasar un buen rato con los médicos, volvimos a casa la misma noche con algunos medicamentos preventivos. Nunca me he sentido tan impotente en mi vida, y fue la cosa más aterradora por la que he pasado, incluyendo otras situaciones en las que pensé que podría morir. Mi madre estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante un mes cuando yo tenía 18 años. Salió de cuidados intensivos y la trasladaron a una habitación regular y parecía estar mejorando. Tenía una beca para la universidad y ella me dijo que fuera. Fui aunque no quería ir. Esta era mi única oportunidad, ¿sabes? Pero quería quedarme y estar allí para ella. Pero me dijo que fuera, así que lo hice. El segundo día de clases recibí una llamada a las 5 de la mañana. Había tenido un paro cardíaco. No tenía un testamento vital, o sea, no tenía constatado por escrito lo que le debían hacer en un caso así que la reanimaron y estaba con soporte vital, pero no tenía actividad cerebral. Tuve que firmar los papeles para desconectar las máquinas. Tenía 18 años y ella era mi única familia. Ahora tengo 51 años y estoy llorando mientras escribo esto. Le quité la vida a mi madre. Sí, lo sé, muerte cerebral. Hicieron escáneres, el neurólogo me aconsejó, he recibido terapia. Pero al final del día, firmé los papeles, desconectaron las máquinas y mi madre murió. Y entonces me quedé solo. Hagan un testamento vital. No pongan nunca a sus hijos o cónyuge en lo que yo pasé. Habíamos ido a una isla para Navidad. Era el día antes del segundo cumpleaños de mi hija y nosotros, además de la hermana de mi esposa, su esposo y su hijo, decidimos visitar una de las espectaculares cascadas.
Un auténtico camión estilo Mad Max, soldado y todo, nos llevó hasta la mitad de la montaña y tuvimos que caminar el resto del camino. Mi hija, que casi cumplía 2 años, tuvo que ser llevada en brazos, así que la cargué y subí por el sendero. No habíamos avanzado mucho cuando perdí el equilibrio en las hojas húmedas, caí y, aún sosteniendo a mi hija, comencé a deslizarme. No me preocupé mucho, después de todo me he caído muchas veces, pero seguí deslizándome. Sujetando la cabeza de mi hija con una mano, intenté agarrarme a lo que podía con la otra, pero seguí deslizándome implacablemente. Miré por encima del hombro y vi una caída a pocos metros, una gran caída, una caída mortal sin nada que nos detuviera. Me giré sobre mi espalda con mi hija, llorando, en mi pecho, sujetándola con fuerza con la esperanza de que ella, al menos, estuviera bien cuando, al borde mismo, logré empujar mi pie en la vegetación que crecía allí. Nos detuvimos. Mi esposa y mi cuñado estaban descendiendo apresuradamente hacia nosotros y tomaron a mi hija de mis brazos y la llevaron lejos. Me quedé allí, enredado en los arbustos, y fumé 2 cigarrillos en silencio, con una pierna colgando sobre el precipicio. No hablé en todo el día. Cuando visitamos el templo para su cumpleaños a la mañana siguiente, lo hicimos con verdadera intención. Me encontré con unos tipos muy enojados armados con rifles de caza en Birmingham, Alabama. Hubo un gran malentendido sobre algo que hicieron las otras 2 personas con las que viajaba, y como estábamos separados en ese momento, yo me llevé la culpa. No tenía idea de lo que estaba pasando cuando me subieron a una camioneta y empezaron a gritarme que me golpearían si no les decía dónde estaban mis amigos. Amenazaban con quitarles la vida a mis amigos y hubo un momento de alta adrenalina en el que usé un tren de carga para separarme de ellos y correr. No estaban jugando. No tenía ninguna duda de que estaba en serios problemas. Terminé en un cauce de arroyo hablando por teléfono con mis compañeros de viaje, diciéndoles que se pusieran a salvo ahora cuando la camioneta apareció de nuevo, a unos 5 metros en la carretera. Tomé una decisión en fracción de segundo y dejé mi equipo en el arroyo para poder correr por el bosque más fácilmente. Pasé mucho tiempo escondiéndome y asustado mientras me buscaban, gritando todo el tiempo. Tenía una lata de Dr. Pepper en mi chaleco y estaba muy sediento, pero no quería hacer ruido al abrirla. Eventualmente, se calmó todo y supe que tenía que recuperar mi equipo y que el peor escenario sería que hubieran encontrado mis pertenencias y ya sea que las hubieran llevado o, aún peor, que estuvieran esperando junto a ellas hasta que regresara con la esperanza de hacerme un serio daño. Afortunadamente, todo estaba intacto, aunque mi mochila estaba completamente empapada. Caminé sigilosamente para encontrar a mis amigos que se escondían en lo profundo del bosque a un par de kilómetros de distancia. Ha habido otras situaciones, y tal vez peores, pero el episodio de Birmingham fue el más reciente. Cuando alguien entró a mi casa cuando tenía 10 años. Mi madre, mi hermana pequeña y yo vivíamos solas, excepto los fines de semana cuando mi padrastro se quedaba a dormir porque mi madre quería que me acostumbrara a él. Por supuesto, la noche que él no se quedó, esto sucedió. Siempre verificábamos 2 veces, aún lo hacemos, que la puerta estuviera cerrada con llave debido a mi ansiedad y, por supuesto, mi madre se olvidó de hacerlo ese día. En fin, yendo al punto, era la medianoche y mi madre vino a la habitación donde dormíamos mi hermana pequeña y yo y me dijo, hay un hombre en la casa y, por supuesto, mi cerebro de 10 años pensó, Dios mío, vamos a morir. Mi madre me dijo que no entrara en pánico, pero claro que iba a entrar en ese estado porque tenía 10 años. Se sentó en mi cama susurrándome, tratando de calmarme. Primero llamó a mi padrastro, pero él no contestó. Ella odia al padre de mi hermana, pero estaba tan desesperada por ayuda que lo llamó y él tampoco contestó. Después llamamos a la policía y resultó que el hombre estaba borracho y entró a la casa equivocada. Vivía en el apartamento al lado del nuestro y confundió mi casa con la suya. Me siento mal por el tipo y no era una amenaza en absoluto, pero fue espeluznante. Debe haber sido vergonzoso para él cuando se despertó al día siguiente. Cuando tenía 18 años, trabajaba en una tienda de alquiler de películas, no Blockbuster, y me hice amiga rápidamente de un compañero de trabajo que también resultó ser mi gerente. Me invita a su apartamento, que resultaba estar en la zona más peligrosa de la ciudad, por primera vez después del trabajo, junto con otros 2 compañeros de trabajo hombres a quienes no conocía muy bien. Yo aún era relativamente nueva y no había trabajado mucho con ellos. No tenía coche, así que mi gerente o amigo se ofreció a llevarme allí y a llevarme a casa después de la pequeña reunión. Lo primero que sucede cuando todos llegamos y nos acomodamos en el sofá es que me ofrecen un montón de hongos. Era la primera vez que probaba hongos, así que estaba un poco nerviosa, pero los probé de todas formas. Ingenuamente, también acepté una bebida de él.
No recuerdo mucho de lo que pasó después de los hongos y de beber lo que fuera que esa bebida contenía, ya que comencé a entrar y salir de la conciencia, pero cuando desperté muy temprano a la mañana siguiente, estaba sin nada puesto en su cama con él y los dos compañeros de trabajo. Me levanté de un salto de la cama y comencé a entrar en pánico. Esto despertó al amigo, quien me dio la sonrisa más espeluznante mientras decía buenos días. Le pregunté qué había pasado, y él simplemente dijo, eres una verdadera salvaje. Le exigí que me llevara a casa de inmediato y él accedió, y se puso la ropa. Estaba poniéndome la ropa frenéticamente y recogiendo mis cosas y ya estaba caminando hacia la puerta principal, cuando me di la vuelta para ver si él estaba listo, y estaba sonriendo, y apuntando con una pistola a mi frente. El tiempo simplemente se congeló, no tengo otra forma de describirlo, y simplemente lo miré en estado de shock. Comenzó a reírse y dijo no está cargada, solo quería ver cuál sería tu reacción. Luego comenzó a quitarse los zapatos y se sentó en el sofá, encendiendo la televisión. Aún estaba en shock, y me di cuenta de que no planeaba llevarme a casa. Así que en ese momento no tuve más opción que simplemente darme la vuelta e irme. Terminé teniendo que caminar hasta mi apartamento, que estaba a unos 3 kilómetros de distancia, a través de la parte más peligrosa de la ciudad. Recuerdo que alguien en un coche que pasaba me gritó, te van a robar, mientras caminaba lo más rápido que podía. Finalmente llegué a casa y me derrumbé en lágrimas. Recuerdo que caí de rodillas y simplemente lloré. Fui ingenua y no los denuncié ni a él ni a los dos compañeros de trabajo, y no le conté a nadie lo que pasó excepto a mi novio, ahora esposo, años después. Renuncié a ese trabajo de inmediato y no he visto ni oído hablar de esos imbéciles desde entonces. Mirando atrás ahora que tengo 41 años, debería haber llamado a la policía, pero de alguna manera pensé que merecía lo que me había pasado. Es difícil de explicar, pero honestamente me culpaba a mí misma por ser tan ingenua y ponerme en esa situación. Ahora entiendo completamente que no fue mi culpa. Sigue siendo la situación más aterradora y traumática que he vivido, y he tenido algunas situaciones bastante traumáticas antes y desde entonces. Lo que sucedió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Tenía 16 años en ese momento, estaba a punto de faltar a la escuela secundaria ese día y un grupo de compañeros y yo escuchamos en las noticias que esa semana el restaurante Windows on the World estaba llevando a cabo entrevistas abiertas, así que, naturalmente, nos encontraríamos en nuestra escuela secundaria que estaba en Bensonhurst, Brooklyn. No recuerdo a qué hora salimos, pero para cuando llegamos al distrito financiero en Manhattan, el primer avión ya había golpeado la primera torre. Al salir del metro, vi instantáneamente el humo y seguimos caminando hacia las torres. Segundos después, el segundo avión impactó. El tiempo se movió tan rápido después de eso. Me separé de mis amigos en el caos y me fijé en las torres en llamas. Luego, la torre comenzó a colapsar. Corrí hacia el muelle del ferry y encontré un barco que iba a Brooklyn. No sé cómo llegué a casa antes de las 3 de la tarde, mi hora normal de regreso de la escuela, pero lo he mantenido en secreto de mi familia durante 20 años. Casi muero por faltar a clases y mi familia nunca lo hubiera sabido. Todavía estoy devastado por todo lo que vi y me siento culpable de haber logrado escapar. No he visto a esos compañeros desde entonces, pero sé que no están entre los muertos. Crecí siendo la oveja negra en una familia adinerada. Cada vez que intentaba trabajar para ganar mi propio dinero, me reprendían en broma y me hacían sentir como un idiota por no depender del dinero que teníamos. También había problemas con un hermano adicto que llevaron a esta situación. Un día descubrí que mi hermano me estaba robando el dinero de mi trabajo, así que se lo dije a mis padres. Él tenía 22 años en ese momento y yo tenía 19, recién regresado de la universidad. Mis padres me dijeron que se encargarían de ello. 2 semanas después, me había robado cosas por valor de unos $2,000 y no se había hecho nada. Una noche lo confronté al respecto. Cabe mencionar que no lo estaba confrontando de manera violenta. Su gemelo y mi padre se levantaron de golpe. Me dijeron que no debería haberle preguntado y procedieron a gritarme al respecto. Su gemelo me acorraló y yo lo empujé. Tomaron eso como si yo estuviera siendo violento y procedieron a derribarme. Luego fui golpeado por mi padre y mi hermano hasta que logré zafarme. Después de eso, caminé 2 kilómetros hasta la casa de mi abuela. Me quedé con ella hasta que me mudé por completo. Actualmente estoy tratando de arreglar las cosas con ellos, pero esa noche todavía me atormenta, al igual que el día siguiente. En ese entonces era mesero y tuve que decirles a mis clientes que me habían asaltado. Bueno, técnicamente me golpearon y me robaron dinero, así que no fue una mentira del todo. Esta es una experiencia que nunca he olvidado. Solo se la he contado a unas pocas personas, como mis mejores amigos, porque uno de ellos estaba allí conmigo y al otro lo conozco desde hace como 10 años.
Soy nigeriano estadounidense y fui enviado a un internado en el estado de Abia, Nigeria, en 2008 debido a mi mal comportamiento. Mis padres eran muy estrictos. El internado en África es una locura y era solo para chicos, lo que lo hacía peor. Nuestra escuela estaba ubicada junto a una iglesia y rodeada por hectáreas y hectáreas de matorrales y selva. Estábamos rodeados por un muro alto y una puerta para protegernos de intrusos. Una noche me desperté para ir al baño, tal vez como a las 4 de la mañana. No puedo ser exacto porque no se permitían los teléfonos. Nigeria no tiene electricidad constante y esa noche no había luz. Normalmente, cuando esto sucedía, despertaba a mi mejor amigo para que viniera al baño conmigo, ya que teníamos miedo. Yo tenía como 14 años. Lo desperté y él accedió. Caminamos por el pasillo y extrañamente nadie más estaba despierto, ni un alma. Esto es raro en un internado porque hay mucha gente viviendo en una misma habitación. De regreso del baño, llegué primero a mi cama y, justo cuando estaba a punto de acostarme, escuché el sonido más fuerte y aterrador que he escuchado en mi vida, lo que me dejó congelado como el hielo. Era una risa espeluznante, como si viniera de un villano malvado en una vieja caricatura. Era profunda, ronca y muy fuerte. Mi amigo corrió de vuelta a su cama y no volvimos a hablar hasta la mañana siguiente. Él también la había escuchado. Al parecer, al día siguiente nadie más en nuestra habitación la había escuchado, pero otros estudiantes en el piso de abajo o en otras habitaciones habían oído algo similar y lo reportaron. Poco después, recibimos la noticia de que el sacerdote de la escuela católica había estado caminando por el campus rociando agua bendita y rezando temprano en la mañana. Este ha sido el segundo tipo de evento sobrenatural que he tenido en mi vida. Muy aterrador, y mi mejor amigo y yo no lo mencionamos mucho, pero ambos sabemos que no era un animal en el bosque. Sonaba como si viniera de un altavoz en un evento de Burning Man. Hasta el día de hoy, algunas personas no creen en esta historia y está bien. Probablemente una de las experiencias más aterradoras que he tenido fue cuando mi familia y yo escuchamos cosas siendo lanzadas y destruidas en el segundo piso de mi casa. Contexto: vivo en México, Tamaulipas, que es una parte muy peligrosa del país donde los crímenes violentos son cosa de todos los días, así que, por supuesto, estábamos preocupados por los ruidos extraños sobre nuestras cabezas. Esto sucedió a las 2 de la mañana si recuerdo correctamente, y mi hermano, mi madre y yo decidimos salir y revisar la casa para descubrir qué o quién demonios estaba haciendo esos ruidos. Yo tomé un cuchillo y mi hermano un destornillador afilado para protección. No era la primera vez que alguien intentaba entrar a nuestra casa, y subimos con cuidado y en silencio. A medida que nos acercábamos a la puerta, los ruidos eran más fuertes, como si alguien estuviera lanzando los platos y pateando las paredes. Luego notamos que la puerta estaba cerrada con llave, lo cual era extraño. ¿Por qué un ladrón cerraría la puerta con llave cuando estaba dentro? No tenía sentido. De todas formas, abrí la puerta y hubo silencio, ni una sola cosa estaba rota o fuera de lugar, todo estaba bien y los ruidos desaparecieron. Fue bastante aterrador porque nunca obtuvimos una respuesta real sobre qué estaba haciendo todo ese ruido y por qué desapareció tan rápido cuando abrimos la puerta. Siempre han sucedido cosas paranormales en mi casa, pero nada tan aterrador como ese día.